Muchos piensan que la soledad es una maldición, un vacío oscuro que devora el alma de quienes la padecen, una prisión invisible que encierra a los débiles y los abandonados. Creen que estar solo es sinónimo de fracaso, que quien camina sin compañía por los senderos de la vida ha sido rechazado por el mundo, marginado por su incapacidad de conectar con otros. La sociedad nos ha enseñado a temer el silencio de una habitación vacía, a huir despavoridos de nuestra propia compañía, a llenar cada segundo de nuestras vidas con ruido, con voces ajenas, con distracciones que nos impidan mirarnos al espejo del alma. Pero esta percepción, tan arraigada en el inconsciente colectivo, no podría estar más alejada de la verdad. La soledad no es el enemigo que nos han pintado. Es en realidad el gimnasio más exigente que existe, el dojo donde se forjan los espíritus verdaderamente poderosos, el crisol donde el carácter se templa hasta alcanzar una dureza inquebrantable. La verdad es que la soledad es el entrenamiento más difícil y transformador al que un ser humano puede someterse. No es para cualquiera. No todos están preparados para enfrentar el silencio atronador de sus propios pensamientos, para sentarse cara a cara con sus miedos más profundos sin la muleta reconfortante de la distracción social. La soledad exige valentía, una valentía que va mucho más allá del coraje físico que celebramos en los héroes de guerra o en los atletas extremos. Requiere el tipo de valentía que te hace caminar voluntariamente hacia el abismo de tu interior, sabiendo que encontrarás allí dragones que nunca has querido enfrentar, sombras de tu personalidad que has mantenido escondidas bajo capas de interacciones superficiales y conversaciones triviales. Vivimos en una era de conexión constante, donde el silencio se ha convertido en un artículo de lujo cada vez más raro. Nuestros teléfonos vibran incesantemente con notificaciones, mensajes, likes y comentarios que nos dan la ilusión de estar acompañados, de ser importantes, de existir en el radar de otros. Las redes sociales nos prometen una comunidad global, miles de amigos a un clic de distancia, pero esta hiperconexión paradójicamente nos ha dejado más solos que nunca. Es una soledad diferente, más insidiosa, porque viene disfrazada de compañía. Scrollamos infinitamente a través de las vidas cuidadosamente curadas de otros, comparando nuestros momentos bajos con los momentos altos filtrados de desconocidos, sintiéndonos cada vez más inadecuados, más aislados, más desesperados por una conexión genuina que nunca llega. La soledad que propongo como entrenamiento es completamente diferente. No es la soledad del abandonado, del rechazado, del que huye de sí mismo hacia la siguiente distracción. Es la soledad del guerrero que se retira a la montaña para perfeccionar su arte, del monje que busca en el silencio la voz de su verdadero ser, del artista que necesita el aislamiento para dar a luz su obra maestra. Es una soledad elegida, buscada, abrazada como herramienta de transformación personal. Es el reconocimiento consciente de que hay trabajo interno que solo puede realizarse en ausencia de las voces externas que constantemente nos dicen quiénes deberíamos ser, qué deberíamos querer, cómo deberíamos vivir. Cuando emprendí mi propio viaje hacia la soledad deliberada, no lo hice por sabiduría o iluminación. Lo hice porque la vida me empujó hacia ella con una fuerza brutal que no dejaba espacio para alternativas. Había perdido todo lo que creía que me definía, mi trabajo, mi relación de pareja, varios amigos que resultaron ser solo compañeros de circunstancias. En cuestión de meses, el universo social que había construido cuidadosamente durante años, se desmoronó como un castillo de naipes en medio de un huracán. Al principio, la soledad me golpeó como un tsunami. Me ahogaba en ella, luchaba desesperadamente por mantener la cabeza fuera del agua, buscaba frenéticamente cualquier tabla de salvación social a la que pudiera aferrarme. Pero luego sucedió algo extraordinario. Cuando finalmente dejé de luchar, cuando acepté que iba a estar solo por un tiempo indefinido, cuando me permití hundirme en las profundidades de esa soledad en lugar de nadar frenéticamente hacia la superficie, descubrí que podía respirar bajo el agua. La soledad dejó de ser una amenaza para convertirse en un espacio, un territorio inexplorado lleno de posibilidades que nunca había considerado. Por primera vez en décadas, no había nadie observando, nadie juzgando, nadie esperando que yo cumpliera con cierto papel o mantuviera cierta imagen. Era libre de una manera que nunca había experimentado. Los primeros días de soledad verdadera son brutales. El cerebro, acostumbrado al ruido constante y a la estimulación externa, entra en una especie de síndrome de abstinencia. Buscas compulsivamente el teléfono cada 5 minutos, aunque sabes que no hay mensajes nuevos. Enciendes la televisión solo para llenar el silencio con voces humanas, aunque no te importe lo que están diciendo. Consideras salir a lugares públicos simplemente para estar cerca de otras personas, aunque no tengas ninguna razón real para hacerlo. Es como si tu mente fuera un adicto desesperado por su siguiente dosis de interacción social, dispuesto a conformarse con cualquier sucedáneo, por pobre que sea. Pero si resistes estas urgencias, si te obligas a permanecer en el silencio y la quietud, algo notable comienza a suceder. El ruido mental empieza a sentarse como el sedimento en un vaso de agua turbia.
Gradualmente, puedes empezar a ver con claridad a través del agua hasta el fondo, y lo que ves allí puede ser desconcertante. Ves todos los mecanismos de defensa que has construido, todas las máscaras que usas en diferentes contextos sociales, todas las creencias que adoptaste sin cuestionarlas simplemente porque te las repitieron suficientes veces. Ves los miedos que han dirigido tus decisiones desde las sombras, los patrones autodestructivos que has repetido una y otra vez esperando resultados diferentes. La soledad te obliga a confrontar una verdad fundamental que la mayoría de las personas evita durante toda su vida. No puedes huir de ti mismo. En compañía de otros, es fácil proyectar, culpar, distraer. Cuando algo sale mal, puedes señalar factores externos, otras personas, circunstancias adversas. Pero cuando estás completamente solo, todas esas excusas se desmoronan. Si tu vida no está funcionando, si no eres feliz, si sientes que algo fundamental está mal, no hay nadie más en la habitación a quien responsabilizar. Esta realización puede ser devastadora o liberadora, dependiendo de cómo decidas responder a ella. En mi caso, después de semanas de soledad, empecé a notar patrones en mi propio comportamiento que había sido completamente inconsciente de ellos. Me di cuenta de que había pasado años tratando de complacer a otros, moldeando mi personalidad para encajar en lo que creía que los demás esperaban de mí. No era una mentira deliberada o manipulación consciente, era mucho más sutil que eso. Era una especie de camaleón social involuntario, cambiando sutilmente de color dependiendo de quién estuviera en la habitación. Con mis amigos corporativos, adoptaba cierta actitud profesional y ambiciosa. Con mis amigos de la universidad, regresaba a un humor más juvenil e irreverente. Con mi familia, me convertía en una versión más sumisa y tradicional de mí mismo. El problema era que en algún punto había perdido contacto con quién era yo realmente, debajo de todas esas máscaras. ¿Existía siquiera un yo auténtico, o era simplemente una colección de personajes que interpretaba en diferentes escenarios? Esta pregunta me perseguía en las largas noches de insomnio, cuando el silencio era tan profundo que podía escuchar los latidos de mi propio corazón resonando en la oscuridad. No tenía respuestas fáciles, pero por primera vez, estaba haciendo las preguntas correctas. La soledad es como un espejo de aumento que revela cada imperfección, cada grieta en la fachada que presentamos al mundo. Y sí, esto puede ser doloroso. Hay momentos en los que preferirías estar haciendo cualquier otra cosa que mirando honestamente tus propias fallas y limitaciones. Pero este dolor es el dolor del crecimiento, el mismo tipo de dolor que sientes cuando estiras un músculo atrofiado o cuando un hueso roto comienza a sanar correctamente. Es el dolor que indica que algo importante está sucediendo, que está siendo reconstruido desde los cimientos. Una de las lecciones más poderosas que la soledad me enseñó fue sobre la diferencia entre estar solo y sentirse solo. Estos dos estados pueden coexistir o ser completamente independientes el uno del otro. Puedes estar físicamente solo y sentirte profundamente conectado contigo mismo, con tus valores, con tu propósito. O puedes estar rodeado de personas y sentirte completamente aislado, incomprendido, desconectado de cualquier significado genuino. Aprendí que el sentimiento de soledad no es realmente sobre la ausencia de otras personas. Es sobre la ausencia de conexión genuina, comenzando con la conexión contigo mismo. Cuando finalmente haces las paces con tu propia compañía, cuando puedes sentarte en silencio sin sentir la urgencia de llenar cada segundo con alguna forma de estimulación externa, algo mágico ocurre. Empiezas a escuchar una voz que siempre estuvo ahí pero que había sido ahogada por el ruido constante de las opiniones, expectativas y demandas de otros. Algunos la llaman intuición, otros la llaman la voz interior, algunos incluso la llaman el alma. El nombre no importa tanto como el hecho de que es tu brújula interna, tu sistema de navegación único que sabe exactamente qué dirección necesitas tomar. Esta voz interior tiene una sabiduría que la mente racional no puede acceder. Sabe cosas que no puedes explicar lógicamente. Te dice qué decisión tomar incluso cuando los pros y los contras parecen equilibrados en el papel. Te alerta cuando algo está mal incluso cuando todo parece estar bien superficialmente. Te guía hacia las personas y oportunidades que son verdaderamente importantes para tu crecimiento, y te aleja de aquellas que, aunque atractivas, te desviarían de tu camino. Pero esta voz es suave, sutil, no puede competir con el volumen del mundo exterior, solo puede ser escuchada en el silencio de la soledad. La soledad también te enseña autosuficiencia emocional, una habilidad crítica que muy pocas personas desarrollan completamente. Desde pequeños, nos enseñan que necesitamos a otros para validarnos, para hacernos sentir bien con nosotros mismos, para darnos un sentido de valía. Aprendemos a buscar aprobación externa como una droga que necesitamos constantemente para sentirnos bien. Un like en redes sociales nos da un pequeño subidón de dopamina.
Un cumplido nos hace sonreír durante horas. La atención romántica de alguien que nos atrae puede hacernos sentir como si estuviéramos caminando en las nubes. Pero la otra cara de esta dependencia es que también damos a otros el poder de destruirnos emocionalmente. Una crítica nos hunde en la desesperación. El rechazo nos hace cuestionar nuestro valor fundamental como personas. La indiferencia de alguien cuya opinión valoramos puede arruinar nuestro día, nuestra semana, a veces incluso años de nuestra vida. Vivimos en una montaña rusa emocional determinada casi enteramente por cómo otros nos perciben y nos tratan. Es una forma agotadora de vivir, y nos deja completamente a merced de factores que están fuera de nuestro control. La soledad, cuando se abraza completamente, rompe esta dependencia. No es que dejes de valorar las relaciones o de apreciar la conexión humana genuina, es que dejas de necesitarlas para tu equilibrio emocional básico. Aprendes a ser tu propia fuente de validación, tu propio mejor amigo, tu propio sistema de apoyo. Desarrollas la capacidad de sentirte bien contigo mismo basándote en tus propios estándares internos en lugar de las métricas cambiantes del juicio externo. Esta transformación no sucede de la noche a la mañana, requiere meses, a veces años, de trabajo consciente. Pero una vez que la logras, te vuelves prácticamente imparable. Imagina por un momento cómo sería tu vida si verdaderamente no necesitaras la aprobación de nadie más para sentirte bien contigo mismo. Si el rechazo, aunque todavía pudiera decepcionarte, no pudiera destruirte. Si pudieras tomar decisiones basadas únicamente en lo que sabes que es correcto para ti, sin obsesionarte sobre lo que pensarán los demás. Si pudieras perseguir tus sueños más audaces sin el peso paralizante del miedo al fracaso público. Este es el regalo que la soledad ofrece a quienes tienen el coraje de aceptarlo. Te libera de las cadenas invisibles del juicio externo y te permite vivir desde un lugar de poder personal auténtico. Durante mi período más intenso de soledad, pasé meses sin tener una conversación significativa con otra persona. Al principio, esto me aterrorizaba. Temía que me volvería extraño, socialmente inepto, incapaz de relacionarme con otros cuando finalmente regresara al mundo. Temía que la soledad me dañaría permanentemente, que perdería las habilidades sociales que había cultivado durante años. Pero descubrí exactamente lo contrario. Cuando finalmente empecé a interactuar con personas nuevamente, me encontré más presente, más auténtico, más capaz de conexión genuina que nunca antes. La razón es simple pero profunda. Cuando ya no necesitas desesperadamente la validación o la compañía de otros, puedes relacionarte con ellos desde un lugar de plenitud en lugar de vacío. No estás tratando de llenar un agujero en tu interior con su atención o aprobación. No estás representando un papel diseñado para impresionarlos o complacerlos. Simplemente estás presente, ofreciendo tu verdadero yo, tomando o dejando lo que la interacción ofrece sin apego desesperado al resultado. Esta forma de relacionarse es magnética. Las personas pueden sentir la diferencia entre alguien que las necesita y alguien que genuinamente las elige. La soledad también es el mejor maestro de disciplina que encontrarás. Cuando estás solo, no hay nadie empujándote, animándote, responsabilizándote de tus acciones. No hay entrenador gritándote que hagas una repetición más. No hay jefe mirando por encima de tu hombro asegurándose de que estás trabajando. No hay pareja preguntándote si finalmente vas a hacer eso que has estado posponiendo. Eres completamente responsable de ti mismo. Si te levantas o sigues en la cama, si trabajas en tus metas o pasas el día mirando series, si cocinas algo saludable o comes comida chatarra directamente del empaque, todo depende enteramente de ti. Esta responsabilidad total puede ser abrumadora al principio. Muchas personas cuando se encuentran solas, se desmoronan. Descubren que toda la estructura y disciplina en sus vidas provenía de fuentes externas, sin la presión social, sin la estructura impuesta por otros, sin las expectativas externas. Se convierten en versiones perezosas y desordenadas de sí mismos. Duermen hasta tarde, descuidan su salud, abandonan sus ambiciones, se pierden en el escapismo de las pantallas y las sustancias. Este es el camino fácil, la trampa en la que caen quienes no están preparados para el entrenamiento de la soledad. Pero si puedes resistir esta tentación, si puedes imponer estructura y disciplina a tu vida incluso cuando nadie está mirando, desarrollas una fuerza de voluntad de acero. Construyes hábitos basados en el compromiso contigo mismo en lugar de la presión externa. Te conviertes en alguien que hace lo correcto no porque otros te obliguen a hacerlo, sino porque has decidido ser ese tipo de persona. Esta es la diferencia entre disciplina externa e interna. La disciplina externa desaparece tan pronto como se elimina la presión externa. La disciplina interna, forjada en el fuego de la soledad, es permanente. Va contigo a donde quiera que vayas. Establecí rutinas estrictas durante mi periodo de soledad. Me levantaba a la misma hora cada día. No porque tuviera que estar en algún lugar, sino porque había decidido que eso es lo que haría. Hacía ejercicio.
no porque nadie fuera a verme sin camisa, sino porque había decidido cuidar mi cuerpo. Estudiaba, aprendía cosas nuevas, trabajaba en proyectos personales, no porque alguien fuera a evaluarme o recompensarme, sino porque había decidido convertirme en una mejor versión de mí mismo. Cada vez que mantenía un compromiso conmigo mismo cuando hubiera sido más fácil romperlo, sentía que se construía algo dentro de mí. Era como depositar monedas en una alcancía de autoconfianza que crecía día tras día. La paradoja hermosa es que cuanto más tiempo pasaba solo, más interesante me volvía. No en el sentido de tener historias salvajes para contar en fiestas, sino en el sentido de desarrollar profundidad, de cultivar conocimientos e intereses genuinos, de convertirme en alguien con algo real que ofrecer en una conversación. Cuando tu tiempo no está fragmentado entre docenas de compromisos sociales superficiales, cuando no estás constantemente reaccionando a las demandas y dramas de otros, tienes espacio mental y temporal para profundizar realmente en las cosas que te interesan. Puedes leer libros completos en lugar de solo los resúmenes. Puedes aprender habilidades complejas, en lugar de solo lo suficiente para impresionar en una primera cita. Puedes desarrollar filosofías de vida reflexionadas en lugar de simplemente adoptar las opiniones populares del momento. Leí más durante ese periodo de soledad que en cualquier otro momento de mi vida. No solo leí, sino que realmente absorbí, reflexioné, integré lo que estaba leyendo. Exploraba ideas filosóficas complejas, tratando de construir mi propio marco de entendimiento del mundo. Aprendí nuevas habilidades simplemente porque me parecían fascinantes, sin preocuparme por si serían útiles profesionalmente o impresionarían a alguien. Me permití ser completamente curioso, siguiendo hilos de interés donde quiera que me llevaran, sin la autocensura que normalmente imponemos basándonos en lo que creemos que deberíamos estar haciendo. Este tipo de exploración profunda solo es posible en la soledad. Cuando estás constantemente en modo social, tu cerebro está en un estado diferente. Está procesando señales sociales, monitoreando impresiones, manejando las dinámicas de grupo. Es como tener docenas de aplicaciones corriendo en segundo plano en tu teléfono, agotando la batería incluso cuando no las estás usando activamente. En soledad, puedes cerrar todas esas aplicaciones y dedicar toda tu potencia de procesamiento a lo que realmente importa para ti. Los resultados pueden ser extraordinarios. La soledad también te enseña sobre la impermanencia y la aceptación. Cuando estás solo durante periodos prolongados, experimentas directamente cómo los estados emocionales son temporales. Tienes días en los que te sientes invencible, lleno de energía y optimismo, seguro de que estás en el camino correcto. Luego tienes días en los que te hundes en la desesperación, cuestionando cada decisión que has tomado, sintiéndote como un fracaso total. Y si simplemente observas estos ciclos sin reaccionar dramáticamente a ellos, sin llamar frenéticamente a amigos para que te rescaten de tus estados de ánimo bajos, comienzas a ver un patrón. Aprendes que los estados de ánimo son como el clima, cambian constantemente, y aunque puedes tomar ciertas acciones para influenciarlos ligeramente, en gran medida están fuera de tu control directo. Intentar controlar tus emociones directamente es como intentar controlar el clima gritándole a las nubes. No funciona. Lo que sí puedes controlar es tu respuesta a tus estados emocionales. Puedes aprender a no tomar decisiones importantes cuando estás en un estado de ánimo bajo. Puedes desarrollar la ecuanimidad, la capacidad de permanecer centrado y continuar con tus compromisos independientemente de cómo te sientas en un momento dado. Esta es otra diferencia entre la fortaleza superficial y la fortaleza profunda. Mucha gente piensa que ser fuerte significa estar siempre motivado, siempre positivo, siempre lleno de energía y confianza. Pero eso es una fantasía, una imagen de Instagram de lo que significa ser fuerte. La fortaleza real significa poder continuar incluso cuando no te sientes motivado, especialmente cuando no te sientes motivado. Significa poder sentarte con el malestar, la duda, el miedo, sin colapsar o huir. Significa reconocer tus emociones sin ser controlado por ellas. Desarrollé esta capacidad en la soledad, porque no tenía otra opción. No había nadie allí para animarme en los días malos, nadie para darme una charla motivacional cuando quería rendirme. Tenía que encontrar esa fuerza dentro de mí mismo, o simplemente dejarme consumir por la negatividad. Elegí lo primero, pero fue una batalla diaria. Hubo momentos en los que me senté literalmente en el piso de mi apartamento, sintiéndome completamente abrumado por la soledad, el miedo y la incertidumbre, sin saber cómo iba a superar el siguiente día, mucho menos construir algún tipo de futuro significativo. Pero me levanté, una y otra vez, no porque fuera heroico o particularmente fuerte, sino porque la alternativa era peor, y cada vez que me levantaba, cada vez que elegía continuar a pesar de sentirme terrible, algo se fortalecía en mí. Era como un músculo que nunca había usado antes, doloroso de ejercitar al principio, pero gradualmente haciéndose más fuerte, más capaz. Este músculo es lo que yo llamo resiliencia genuina, y solo puede ser desarrollado a través de la práctica repetida de enfrentar la adversidad,
sin tener recursos externos en los cuales apoyarte. Hay otro aspecto de la soledad que raramente se discute pero que es fundamental. Te enseña a distinguir entre lo que realmente quieres y lo que crees que deberías querer. Vivimos saturados de mensajes sobre cómo debería verse una vida exitosa. Deberías querer un trabajo corporativo prestigioso con un salario alto. Deberías querer casarte y tener hijos antes de cierta edad. Deberías querer una casa grande, un auto lujoso, vacaciones exóticas. Deberías querer ser extrovertido, popular, constantemente rodeado de amigos. Estos deberías se filtran en nuestro subconsciente desde 1000 direcciones diferentes, hasta que empezamos a confundirlos con nuestros propios deseos auténticos. En la soledad, lejos del bombardeo constante de estos mensajes, puedes empezar a separar el trigo de la paja. Puedes preguntarte honestamente, ¿realmente quiero esto, o solo quiero quererlo porque todos los demás parecen quererlo? ¿Estoy persiguiendo esta meta porque realmente me importa, o porque creo que me hará ver bien ante los ojos de otros? ¿Esta ambición viene de mi interior, o es algo que adopté sin pensar de la narrativa cultural dominante? Estas preguntas pueden ser incómodas porque las respuestas a menudo revelan que has estado persiguiendo sueños que ni siquiera son tuyos. Descubrí que muchas de las cosas que pensaba que quería en realidad no me importaban cuando realmente lo pensaba profundamente. El prestigio profesional que había estado persiguiendo era principalmente sobre cómo sería percibido por otros, no sobre una pasión genuina por el trabajo en sí. Ciertas posesiones materiales que había deseado eran símbolos de estatus más que cosas que realmente mejorarían mi vida de manera significativa. Incluso algunas relaciones que había mantenido eran más sobre evitar la soledad o mantener cierta imagen social que sobre conexión genuina. Esta realización fue simultáneamente liberadora y aterradora. Liberadora porque significaba que podía dejar de perseguir cosas que no me importaban realmente, ahorrándome años de esfuerzo mal dirigido. Aterradora porque significaba que tenía que empezar de cero en muchos aspectos, reconsiderando fundamentalmente qué era lo que realmente quería de la vida. Sin las guías preestablecidas de las expectativas sociales, estaba en territorio completamente inexplorado. Tenía que crear mi propio mapa, definir mi propio éxito, trazar mi propio camino. Esta libertad puede ser paralizante si no estás preparado para ella. Pero es precisamente esta libertad la que hace que la soledad sea tan poderosa como herramienta de transformación. Cuando finalmente te despojas de todas las capas de condicionamiento social y llegas al núcleo de quién eres realmente y qué quieres realmente, tienes una base sólida sobre la cual construir una vida auténtica. Ya no estás construyendo sobre arena movediza, tratando de cumplir expectativas contradictorias e irreconciliables. Estás construyendo sobre roca, sobre tus propios valores y deseos profundamente considerados. Este tipo de vida tiene una integridad y coherencia que simplemente no es posible cuando estás viviendo principalmente para la aprobación externa. La soledad también te revela cuáles de tus relaciones eran genuinas y cuáles eran meramente transaccionales o circunstanciales. Cuando te retiras de tu círculo social habitual, ya sea por elección o por necesidad, descubres rápidamente quién realmente se preocupa por ti y quién solo estaba en tu vida porque era conveniente o mutuamente beneficioso de alguna manera superficial. Algunas amistades que pensabas que eran sólidas se evaporan al primer indicio de distancia física o emocional. Otras, sorprendentemente, persisten y se profundizan incluso a través de la distancia. Esta clarificación de tus relaciones es dolorosa pero valiosa. Puedes finalmente dejar de invertir energía en conexiones que no son recíprocas o auténticas. Puedes apreciar y cultivar las relaciones que realmente importan, y cuando eventualmente decides volver a abrirte a nuevas conexiones, lo haces con discernimiento, con estándares más altos, con mejor capacidad para reconocer la diferencia entre conexión superficial y profunda. Ya no estás dispuesto a aceptar migajas de intimidad o relaciones basadas principalmente en hábito o conveniencia. Durante mi periodo prolongado de soledad, perdí contacto con aproximadamente el 90% de las personas que había considerado amigos. Al principio, esto me dolió profundamente. Me sentía rechazado, olvidado, como si no le importara a nadie. Pero gradualmente me di cuenta de que la mayoría de estas relaciones habían sido superficiales desde el principio. Eran amistades de conveniencia, personas con las que compartía circunstancias pero no necesariamente valores o conexión genuina. Cuando las circunstancias cambiaron, las amistades se disolvieron naturalmente porque nunca hubo una base profunda que las sostuviera. Las amistades que permanecieron, sin embargo, se revelaron como las verdaderas. Estas personas se comunicaban conmigo aunque no nos viéramos regularmente. Se preocupaban por cómo estaba realmente, no solo como saludo superficial. Estaban dispuestas a tener conversaciones profundas y vulnerables, no solo charlas triviales sobre el clima o lo que vimos en Netflix. Estas relaciones sobrevivieron y se fortalecieron a través de mi soledad, y cuando finalmente reemergí,
Tenía un círculo mucho más pequeño pero infinitamente más valioso de personas en mi vida. La calidad sobre la cantidad en las relaciones es un principio que la soledad te enseña vívidamente. Nuestra cultura celebra tener muchos amigos, grandes redes sociales, estar constantemente rodeado de personas, pero hay una razón por la cual muchas personas se sienten profundamente solas a pesar de estar constantemente rodeadas de otros. Es porque la mayoría de estas conexiones son superficiales, carentes de la vulnerabilidad y autenticidad que crean verdadera intimidad. Es perfectamente posible y de hecho preferable tener solo un puñado de relaciones profundas en lugar de docenas de amistades superficiales. Otro regalo inesperado de la soledad fue el desarrollo de mi creatividad. Cuando tu mente no está constantemente procesando interacciones sociales y estímulos externos, cuando tienes largos periodos de tiempo sin interrupciones, algo interesante sucede. Tu mente comienza a divagar, a hacer conexiones inusuales, a generar ideas sin el constante criticismo que normalmente imponemos basado en lo que creemos que otros pensarían de nuestras ideas. El aburrimiento, que hemos aprendido a temer y evitar a toda costa, resulta ser increíblemente fértil para la creatividad. Nuestros antepasados experimentaban aburrimiento regularmente, sentados alrededor de una fogata, esperando que los animales cayeran en trampas, viajando largas distancias sin nada más que sus pensamientos, y en ese aburrimiento, untaban historias, inventaban herramientas, desarrollaban filosofías. El aburrimiento crea espacio mental para que emerja algo nuevo, pero en nuestra era de entretenimiento infinito disponible instantáneamente, casi nunca experimentamos verdadero aburrimiento. El momento en que sentimos la más mínima falta de estimulación, alcanzamos nuestro teléfono y scrolleamos a través de contenido diseñado para capturar nuestra atención sin realmente satisfacernos. En la soledad, especialmente cuando te comprometes a no simplemente llenar cada momento con consumo pasivo de contenido, el aburrimiento es inevitable. Y sí, es incómodo al principio, tu cerebro literalmente no sabe qué hacer consigo mismo. Has entrenado durante años, quizás décadas, para consumir constantemente, para estar perpetuamente estimulado, para nunca quedarte quieto con tus propios pensamientos. Romper este patrón se siente extraño, casi doloroso, pero si persistes, si te obligas a sentarte con el aburrimiento sin buscar inmediatamente una escapatoria, descubres que hay capas debajo del aburrimiento. Primero está la inquietud, la ansiedad, el malestar físico de no estar haciendo nada. Pero si atraviesas esa capa, llegas a un espacio de quietud que es sorprendentemente rico. En ese espacio de quietud aburrida, mi mente comenzó a generar ideas con una profusión que nunca había experimentado antes. Ideas para proyectos, soluciones a problemas que había estado tratando de resolver durante años, conexiones entre conceptos aparentemente no relacionados. No todas estas ideas eran brillantes, de hecho la mayoría no lo eran, pero el volumen puro significaba que había algunas gemas enterradas entre la basura. Empecé a llevar un cuaderno conmigo constantemente porque nunca sabía cuándo llegaría una idea, y en la soledad, sin distracciones inmediatas, tenía la capacidad mental de realmente desarrollarlas en lugar de simplemente dejarlas pasar como lo había hecho durante años. Escribí más durante ese periodo que en toda mi vida anterior combinada, no porque alguien me lo pidiera o porque tuviera una fecha límite, sino simplemente porque las palabras fluían de mí en un torrente incontrolable. Tenía cosas que decir, ideas que explorar, sentimientos que procesar. La escritura se convirtió en mi forma de pensar, mi manera de dar sentido a todas las transformaciones que estaba experimentando. Algunos días escribía hasta que me dolían las manos, llenando páginas y páginas con reflexiones, historias, análisis de mi propia psicología. La mayor parte probablemente era terrible, autoindulgente, las divagaciones egocéntricas de alguien que había pasado demasiado tiempo solo, pero no importaba. El acto de escribir en sí era terapéutico, clarificador. La soledad también te confronta con tu propia mortalidad de una manera que es difícil de experimentar cuando estás constantemente distraído por el ruido de la vida social. Cuando estás solo, especialmente de noche, especialmente en los momentos de quietud absoluta, la realidad de tu propia muerte se vuelve imposible de ignorar. Vas a morir. Todos los que conoces van a morir. Todo lo que construyes eventualmente se desmoronará. Esta no es información nueva, por supuesto, pero hay una diferencia entre saber algo intelectualmente y sentirlo visceralmente en tus huesos. Para muchos, esta confrontación con la mortalidad es aterradora hasta el punto de ser paralizante. Es una de las razones principales por las que las personas huyen de la soledad hacia las distracciones. Porque en el silencio, la muerte susurra, te recuerda que tu tiempo es limitado, que cada día que pasa es un día que nunca recuperarás, que podrías morir mañana sin haber hecho ninguna de las cosas que realmente querías hacer. Esto puede hundirte en la desesperación existencial, en el nihilismo, en la sensación de que nada importa si todo eventualmente termina de todos modos. Pero hay otra forma de responder a esta realización,
una forma que transforma el terror en motivación. Si realmente aceptas que tu tiempo es limitado, que no hay garantía de mañana, entonces cada momento se vuelve precioso de una manera que nunca lo fue cuando operabas bajo la ilusión inconsciente de que tenías todo el tiempo del mundo. La urgencia de vivir auténticamente, de perseguir lo que realmente importa, de dejar de posponer tus sueños, se vuelve imposible de ignorar. La muerte deja de ser solo un concepto abstracto distante y se convierte en un motivador presente que te empuja a vivir más plenamente ahora. Los estoicos antiguos tenían una práctica llamada memento mori, recordar que vas a morir. Lo hacían no por ser mórbidos o pesimistas, sino porque entendían que la conciencia de la mortalidad es el antídoto contra la complacencia. Cuando realmente internalizas que tu tiempo aquí es limitado, dejas de desperdiciar energía en cosas que no importan, dejas de aplazar conversaciones importantes, dejas de posponer proyectos significativos, dejas de vivir como si tuvieras vida infinita para finalmente empezar a ser quien quieres ser. La soledad te obliga a esta confrontación regular con tu mortalidad, y aunque es incómoda, es increíblemente clarificadora. Me senté muchas noches en mi apartamento silencioso, contemplando mi propia muerte, no de manera suicida sino filosófica. Imaginaba mi funeral. ¿Quién estaría ahí? ¿Qué dirían de mí? ¿Estaría orgulloso de la vida que había vivido, o lleno de arrepentimientos por todo lo que no hice, por todos los riesgos que no tomé, por todas las versiones de mí mismo que nunca me permití ser? Estas contemplaciones eran sobrias, pero me dieron una claridad de propósito que había estado buscando durante años. Decidí que quería vivir de tal manera que cuando llegara al final, pudiera mirar atrás sin arrepentimientos mayores, sabiendo que al menos lo intenté, que al menos fui fiel a mí mismo. Esta decisión cambió fundamentalmente cómo abordaba cada día. Ya no podía justificar pasar horas en actividades sin sentido solo porque eran cómodas o fáciles. Ya no podía permitirme vivir en el piloto automático, dejando que los días se difuminaran uno en otro sin intención o propósito. Cada día se convirtió en una oportunidad para moverme hacia la persona que quería ser, para construir la vida que quería vivir. No siempre tenía éxito. Había días en los que fallaba miserablemente, en los que caía en viejos patrones, en los que desperdicié tiempo que no podía recuperar. Pero la intención estaba ahí, la conciencia estaba ahí, y con el tiempo, los días buenos comenzaron a superar a los malos. La soledad también reveló cuánto de mi identidad había estado construida alrededor de mis roles externos. Era un empleado, un novio, un hijo, un amigo, un miembro de varios grupos sociales. Cada uno de estos roles venía con expectativas, responsabilidades, formas de comportarse que eran apropiadas o inapropiadas, y había llegado a confundir estos roles con quién era yo realmente. Cuando me pregunté, ¿quién soy?, mi respuesta inmediata era una lista de estos roles y afiliaciones externas. Trabajaba en X empresa, estaba en una relación con Y persona, era parte de Z grupo social. Pero en la soledad, despojado de todos estos roles, tuve que enfrentar una pregunta más fundamental. ¿Quién soy cuando nadie está mirando? ¿Quién soy sin mis títulos de trabajo, sin mis relaciones, sin mi red social? ¿Hay algo sustancial en el núcleo, o solo soy una colección de máscaras y roles sin nada real debajo? Esta es quizás la pregunta más aterradora que un ser humano puede hacerse, porque existe la posibilidad de descubrir que la respuesta es nada, que eres solo una construcción social vacía sin esencia genuina. Afortunadamente, aunque el proceso fue doloroso y desorientador, descubrí que había algo ahí. Debajo de todos los roles y máscaras, había preferencias genuinas, valores profundos, partes de mi personalidad, que eran mías independientemente del contexto social. Me gustaban ciertas cosas no porque fueran cool o porque otros las aprobaran, sino porque genuinamente resonaban conmigo. Tenía convicciones morales que se mantenían incluso cuando no había nadie alrededor para impresionar con mi rectitud. Había aspectos de mi carácter que persistían independientemente de qué rol estuviera interpretando, pero también descubrí cuánto de lo que pensaba que era yo en realidad era solo condicionamiento social que había internalizado. Opiniones que pensaba que eran mías pero que en realidad había adoptado sin cuestionarlas de mi familia, mis amigos, los medios que consumía, miedos que no eran realmente sobre amenazas reales, sino sobre el juicio social, deseos que no venían de mi interior sino de la publicidad y la presión de grupo. Separar lo genuino de lo adoptado fue un trabajo arqueológico cuidadoso que tomó meses de reflexión solitaria. El resultado de este trabajo fue el comienzo de un sentido más sólido de identidad. Ya no era simplemente un camaleón que cambiaba de color dependiendo de quién estaba en la habitación. Tenía un sentido más claro de mis propios valores, mis propias preferencias, mi propia forma de ver el mundo. Esto no significaba que me volviera rígido o inflexible.
sino que tenía un centro de gravedad que permanecía constante incluso cuando me adaptaba apropiadamente a diferentes contextos sociales. Era como la diferencia entre una veleta que gira con cada ráfaga de viento y un árbol que se dobla pero mantiene sus raíces firmemente plantadas. Esta sensación de tener un yo nuclear más sólido tuvo efectos profundos en cómo navegaba el mundo. Era menos reactivo emocionalmente a las opiniones de otros. Si alguien no estaba de acuerdo conmigo o me criticaba, podía considerarlo sin inmediatamente sentirme atacado o defensivo. Podía mantener mis límites sin sentirme culpable. Podía decir no sin sobreexplicar o disculparme excesivamente. Podía perseguir mis propios intereses y metas sin necesitar constantemente validación externa. Esta forma de existir en el mundo es increíblemente liberadora una vez que la desarrollas. Uno de los descubrimientos más sorprendentes durante mi tiempo en soledad fue darme cuenta de cuánta energía había estado gastando en preocuparme por cosas que estaban completamente fuera de mi control. Preocuparme por lo que otros pensaban de mí. Preocuparme por eventos mundiales que no podía influenciar. Preocuparme por posibles futuros negativos que probablemente nunca sucederían. Rumiando sobre errores pasados que no podía cambiar. Esta preocupación constante era como tener docenas de programas hambrientos de recursos corriendo en segundo plano en mi cerebro, agotando mi energía mental sin producir nada útil. La soledad me permitió ver estos patrones claramente porque no había distracciones constantes que los enmascararan. Podía observar cómo mi mente saltaba ansiosamente de una preocupación a otra, siempre buscando el próximo problema sobre el cual estresarse. Y al observar este patrón sin juzgarlo, sin tratar de suprimirlo inmediatamente, comencé a entender su mecánica. Entendí que la preocupación era una estrategia de afrontamiento maladaptativa, un intento de mi cerebro de sentir control en un mundo incierto simulando que si solo pensaba lo suficiente sobre un problema, podría evitar todos los resultados negativos. Pero por supuesto, esto no funciona. La preocupación no previene las cosas malas de suceder. Solo te hace sufrir dos veces, una en tu imaginación y una si la cosa realmente sucede. Me volví consciente de cuánto de mi vida había desperdiciado en este sufrimiento imaginario, en escenarios catastróficos que nunca se materializaron, en ansiedad sobre juicios sociales que probablemente existían principalmente en mi propia cabeza. Y gradualmente, muy gradualmente, comencé a desarrollar la capacidad de notar cuando mi mente empezaba a espiralar hacia la preocupación y redirigirla suavemente. No fue un proceso mágico instantáneo. No desperté un día súbitamente iluminado y libre de preocupaciones. Fue más como entrenar un músculo, un ejercicio repetido de notar, soltar, redirigir. Miles de repeticiones a lo largo de meses. Pero eventualmente, la preocupación perdió gran parte de su poder sobre mí. Todavía me preocupo a veces, soy humano después de todo, pero ya no me consume de la manera que solía hacerlo. Puedo reconocerla como lo que es, un patrón mental habitual que no tengo que obedecer, y elegir enfocar mi atención en otra parte. Esta capacidad de dirigir tu atención conscientemente en lugar de ser arrastrado por cada corriente emocional o mental que surge, es quizás una de las habilidades más valiosas que puedes desarrollar. Y la soledad es el dojo perfecto para desarrollarla porque sin distracciones externas constantes, te vuelves muy consciente de tus patrones mentales internos. Puedes verlos claramente, estudiarlos, experimentar con formas diferentes de relacionarte con ellos. En medio del ruido de la vida social constante, estos patrones permanecen en gran medida invisibles, operando en el fondo sin que realmente los notes. Empecé a practicar meditación durante este periodo, algo que había intentado sin éxito varias veces antes. Previas veces, había abandonado después de unos días porque me parecía aburrido, difícil, sin beneficios inmediatos obvios, pero en el contexto de mi soledad extendida, la meditación tomó un significado completamente diferente. No era solo una técnica o una práctica de bienestar, era una herramienta fundamental para entender y trabajar con mi propia mente. Me senté con mi respiración, observé mis pensamientos surgir y desaparecer, noté las sensaciones físicas en mi cuerpo, y en este simple acto descubrí capas de complejidad que nunca había sospechado. La mente, es absolutamente salvaje cuando la observas de cerca. Los pensamientos surgen aparentemente de la nada, a menudo contradictorios, a menudo inútiles, a menudo repetitivos. Las emociones fluctúan sin razón aparente. El cuerpo tiene sensaciones constantes que normalmente ignoras completamente. Y debajo de todo esto hay una conciencia observadora que puede simplemente notar todo esto sin involucrarse completamente en ello. Esta conciencia es como un cielo claro en el que nubes de pensamientos y emociones pasan temporalmente. No eres las nubes, eres el cielo. Esta realización suena como un cliché de meditación barato cuando la lees,
pero cuando realmente la experimentas directamente es profundamente transformadora. Significa que no tienes que identificarte con cada pensamiento que pasa por tu cabeza, no tienes que actuar en base a cada emoción que sientes. Puedes tener un pensamiento de ira sin ser una persona iracunda. Puedes sentir ansiedad sin ser una persona ansiosa. Estas experiencias son temporales, pasajeras, no definiciones de quién eres fundamentalmente. Esta perspectiva crea espacio, opciones, libertad. Practiqué meditación diariamente durante meses, empezando con solo 10 minutos y eventualmente construyendo hasta sesiones de 1 hora o más. No siempre fue placentero. A veces era extremadamente aburrido. A veces surgían emociones difíciles que prefería no sentir. A veces mi mente estaba tan agitada que parecía imposible aquietarla. Pero me quedaba con ello, y gradualmente, los beneficios comenzaron a manifestarse en mi vida diaria. Me volvía menos reactivo. Podía pausar antes de responder en situaciones cargadas emocionalmente. Tenía mejor acceso a ese estado de flujo donde el trabajo se siente sin esfuerzo. Dormía mejor, mi creatividad aumentaba. Era más capaz de estar presente en cada momento en lugar de estar constantemente perdido en pensamientos sobre el pasado o el futuro. La meditación y la soledad son compañeros naturales. Ambos requieren comodidad con la quietud, con no hacer nada, con simplemente ser. En una cultura que valora la productividad constante, el logro, el hacer, esta capacidad de simplemente ser puede sentirse extraña e incluso culpable. ¿No debería estar haciendo algo? ¿No es esto solo perder el tiempo? Pero descubrí que estos periodos de no hacer nada eran en realidad increíblemente productivos a un nivel más profundo. Era cuando integraba todo lo que había estado aprendiendo, cuando consolidaba insights, cuando mi sistema nervioso se recalibraba. Hay una diferencia entre estar ocupado y ser productivo. Nuestra cultura confunde los dos constantemente. Equipa el estar constantemente ocupado, siempre apurado, perpetuamente estresado, con ser productivo y exitoso. Pero esto es una ilusión. Mucha ocupación es solo movimiento sin dirección, actividad sin logro real. Es llenar tu calendario hasta explotar para evitar enfrentar preguntas más profundas sobre qué estás realmente tratando de lograr y por qué. Es adicción a la adrenalina del estrés constante disfrazada como ambición. En la soledad, sin presiones externas para estar constantemente ocupado, tuve que confrontar esta diferencia. ¿Qué era realmente importante? ¿Qué acciones realmente me movían hacia mis metas? ¿Y cuáles eran solo ocupación que me hacían sentir productivo sin lograr realmente nada sustancial? Comencé a ser brutalmente honesto sobre cómo usaba mi tiempo. Comencé a eliminar actividades que eran solo ruido, compromisos que había asumido por obligación o hábito en lugar de elección consciente. Me volví protector de mi tiempo de una manera que nunca había sido antes. Este enfoque implacable en lo que realmente importaba significaba que en realidad lograba más trabajando menos horas que cuando estaba constantemente ocupado. Trabajaba en bloques profundos de concentración enfocada en lugar de distribuir mi atención a través de múltiples tareas superficiales. Decía no a oportunidades que, aunque interesantes, me desviarían de mis prioridades principales. Construía rutinas que protegían mi tiempo y energía para el trabajo que realmente importaba. Y porque no estaba constantemente agotado por compromisos sociales y contextos cambiantes, tenía más energía mental disponible para el trabajo profundo. Los periodos de soledad también me enseñaron sobre el ritmo natural de la productividad creativa. Hay un flujo y reflujo que no puede ser forzado. Hay periodos de intensa actividad y producción donde las ideas fluyen libremente y el trabajo avanza rápidamente. Y hay periodos de aparente inactividad donde no parece que esté sucediendo mucho externamente, pero donde internamente se está procesando, integrando, preparando para el próximo periodo de actividad. Nuestra cultura solo valora los periodos de producción externa obvia y ve los periodos quietos como perdidos. Pero ambos son esenciales. Aprendí a respetar estos ritmos en lugar de luchar contra ellos. Cuando sentía el empuje de energía creativa, cabalgaba sobre él tan fuerte como podía, trabajando largas horas, produciendo prolíficamente. Cuando sentía el retiro hacia la inactividad, no luchaba contra él ni me forzaba a producir cuando no tenía nada que dar. En cambio, usaba estos periodos para leer, reflexionar, descansar, recargar. Y descubrí que cuando respetaba estos ritmos naturales en lugar de tratar de mantener una producción constante artificial, mi trabajo mejoraba dramáticamente en calidad y la experiencia de hacerlo se volvía mucho más placentera. Esto solo fue posible en soledad porque en contextos sociales normales, estás constantemente lidiando con los horarios y ritmos de otras personas. Tienes que aparecer en reuniones a horas específicas independientemente de dónde estés en tu propio ritmo natural. Tienes que ser social cuando otros quieren socializar incluso si sientes la necesidad de retirarte.
Tienes que mantener cierta imagen de productividad constante para tus colegas o empleadores. Toda esta negociación con las expectativas externas interrumpe tu capacidad de sintonizar y seguir tus ritmos internos naturales. La soledad me dio permiso para vivir de acuerdo con mi propio reloj en lugar del reloj del mundo. Me levantaba cuando naturalmente me despertaba en lugar de a una hora dictada por un horario de oficina. Comía cuando tenía hambre en lugar de en horas de comida socialmente aceptadas. Trabajaba cuando me sentía más enfocado y creativo, que resultó ser tarde en la noche, no durante las horas de oficina convencionales. Dormía cuando estaba cansado. Esta forma de vivir, completamente dictada por señales internas en lugar de externas, me permitió encontrar un ritmo que era óptimo para mí específicamente. Por supuesto, este nivel de autonomía sobre tu horario no es posible para todos. La mayoría de las personas tienen trabajos, familias, responsabilidades que dictan cierta estructura a sus días. No estoy sugiriendo que todos abandonen sus vidas y se retiren a la soledad total, pero incluso dentro de las limitaciones de una vida normal, hay margen para sintonizar más con tus ritmos naturales, para crear bolsillos de soledad donde puedas reconectar contigo mismo, para cuestionar si toda la estructura que has construido alrededor de tu vida está realmente sirviéndote, o si es principalmente una acumulación de expectativas externas que has internalizado. Hubo momentos durante mi soledad en los que me sentía casi eufórico. Había descubierto algo precioso, una forma de ser que se sentía profundamente correcta y alineada. Sentía que finalmente me estaba conociendo a mí mismo realmente por primera vez en mi vida adulta. Sentía que estaba construyendo una base sólida de autoconocimiento y autodisciplina sobre la cual podría construir cualquier cosa. En esos momentos, la soledad no se sentía como una privación sino como una abundancia, una riqueza de tiempo y espacio y silencio, que era el lujo más grande imaginable. Pero también hubo momentos oscuros, momentos en los que la soledad se sentía insoportable, cuando anhelaba desesperadamente cualquier conexión humana, cuando cuestionaba si todo este experimento era solo una racionalización elaborada de mi incapacidad de mantener relaciones. Había noches en las que me despertaba a las 3 de la mañana en pánico existencial, preguntándome qué estaba haciendo con mi vida, si estaba desperdiciando mis mejores años escondido del mundo, si estaba convirtiéndome en uno de esos ermitaños extraños que pierde la capacidad de funcionar en la sociedad normal. En esos momentos oscuros, era fácil romantizar la vida que había dejado atrás. Los recuerdos se volvían selectivos, recordando solo los buenos tiempos, las risas compartidas, la calidez de la compañía, convenientemente olvidando toda la superficialidad, el drama, el agotamiento de mantener fachadas constantes. Es una trampa mental común, esta nostalgia selectiva, y tuve que recordarme consciente y repetidamente por qué había elegido este camino, qué estaba ganando de la soledad incluso cuando era difícil. La verdad es que la soledad, como cualquier entrenamiento serio, tiene un costo. Te cambia de maneras que pueden hacer más difícil relacionarte con personas que no han pasado por transformaciones similares. Cuando has pasado meses cuestionando fundamentalmente todo sobre cómo vives, cuando has desarrollado un nivel de autoconocimiento e introspección que es poco común, cuando has reconfigurado tus prioridades y valores, regresar a conversaciones superficiales sobre el clima o los últimos programas de televisión puede sentirse casi doloroso, no porque seas mejor que otros, sino porque has cambiado de una manera que crea cierta distancia inevitable. Tuve que aprender a navegar esto cuidadosamente cuando eventualmente comencé a reemerger de mi periodo de soledad intensiva. No podía simplemente esperar que todos entendieran o apreciaran las transformaciones que había experimentado. Para la mayoría de las personas en mi vida anterior, simplemente había desaparecido por un tiempo y ahora estaba de vuelta, y esperaban que reanudara las relaciones donde las había dejado. Pero yo era fundamentalmente diferente. Y esto creaba una desconexión incómoda. Tenía que decidir cuánto de mi experiencia compartir, cuánto guardar privado, cómo traducir lo que había aprendido en términos que otros pudieran relacionar sin sonar pretencioso o condescendiente. También tuve que resistir la tentación de convertirme en un evangelista de la soledad, de tratar de convencer a todos de que necesitaban retirarse del mundo y hacer su propio trabajo interno. El hecho es que no todos están listos para este tipo de trabajo. No todos necesitan el mismo nivel de soledad que yo necesitaba. Algunas personas están genuinamente contentas y realizadas en sus vidas sociales ricas, y no hay nada malo con eso. Mi error habría sido asumir que mi camino era el camino para todos, que lo que funcionó para mí debería funcionar universalmente. Pero sí creo que hay una crisis generalizada de falta de soledad en nuestra sociedad. Creo que muchas personas están sufriendo de una forma de malnutrición espiritual que viene de nunca estar realmente solos con sus propios pensamientos, nunca tomar el tiempo para el trabajo interno profundo, nunca cuestionar la narrativa que han estado viviendo. Y creo que esto está contribuyendo a las epidemias de ansiedad,
depresión y vacío existencial que vemos por todas partes. Las personas están buscando desesperadamente significado en cosas externas, carreras, relaciones, posesiones, experiencias, cuando el significado solo puede encontrarse realmente mirando hacia adentro. Eventualmente, después de aproximadamente un año de soledad intensiva, sentí que estaba listo para comenzar a reconectar con el mundo de manera más completa. No porque la soledad hubiera dejado de ser valiosa, sino porque había completado una fase particular de mi viaje. Había construido una base sólida de autoconocimiento, autodisciplina y claridad sobre lo que quería de la vida. Ahora era tiempo de probar esta nueva versión de mí mismo en el mundo, de ver si las lecciones de la soledad se transferían a contextos sociales, de construir un nuevo tipo de vida que honrara tanto mi necesidad de soledad como mi necesidad de conexión humana genuina. Esta reentrada al mundo social fue más difícil de lo que había anticipado. Me había acostumbrado tanto a mi propia compañía, a mi propio ritmo, a la quietud y el silencio, que el ruido y el caos de la interacción social se sentían abrumadores al principio. Sentía que mis sentidos estaban amplificados, como si pudiera percibir matices en las dinámicas sociales que había sido completamente inconsciente antes. Podía ver cuando las personas estaban siendo inauténticas, cuando estaban representando roles, cuando estaban desesperadamente buscando aprobación, y parte de mí quería retirarse de nuevo a la seguridad y simplicidad de la soledad. Pero me quedé con ello, navegando cuidadosamente este nuevo territorio. Fui selectivo sobre con quién pasaba tiempo, priorizando calidad sobre cantidad, profundidad sobre amplitud. Mantuve firmes límites alrededor de mi tiempo de soledad, asegurándome de que incluso mientras estaba reconectando socialmente, todavía tenía periodos regulares de retiro y reflexión. Busqué personas que pudieran tener conversaciones profundas y genuinas, que estuvieran interesadas en más que solo diversión superficial, que estuvieran haciendo su propio trabajo interno de alguna manera. Y descubrí que cuando te presentas auténticamente, cuando no estás desesperado por aprobación o validación, cuando tienes un sentido sólido de quién eres independientemente de las opiniones de otros, atraes un tipo diferente de persona en tu vida. Las relaciones que construí después de mi período de soledad fueron cualitativamente diferentes de las que había tenido antes. Eran más honestas, más vulnerables, más profundas. Las personas con las que me conecté estaban generalmente también en sus propios viajes de autodescubrimiento, y podíamos hablar abiertamente sobre nuestras luchas, nuestros miedos, nuestras aspiraciones de una manera que nunca había sido posible en mis círculos sociales anteriores. También aprendí a apreciar diferentes tipos de soledad. No tenías que retirarte a un monasterio o vivir solo en una cabaña en el bosque para cultivar soledad beneficiosa en tu vida. Podías crear micromomentos de soledad incluso en medio de una vida ocupada. Caminar solo sin tu teléfono, sentarte en silencio con una taza de café antes de que todos los demás en tu casa se despertaran, conducir sin música o podcast, solo con tus pensamientos, tomar un largo baño sin interrupciones. Estos pequeños bolsillos de soledad, aunque no tan dramáticos como mi retiro extendido, todavía podían proporcionar espacio para reflexión, recalibración, reconexión contigo mismo. Comencé a abogar por la importancia de estos momentos de soledad en mi vida personal y profesional. En el trabajo, protegía agresivamente bloques de tiempo para trabajo profundo sin interrupciones. En mis relaciones, comunicaba mi necesidad de tiempo regular solo como algo que me hacía un mejor amigo, un mejor pareja, no como un rechazo de otros. Y descubrí que las personas que realmente se preocupaban por mí respetaban esta necesidad, la entendían incluso si no la compartían al mismo nivel. Pero también reconocí que hay un límite saludable a la soledad, un punto donde comienza a volverse aislamiento disfuncional en lugar de retiro beneficioso. Este límite es diferente para cada persona, pero hay señales de advertencia a observar. Si tu soledad está motivada principalmente por el miedo a conectar con otros en lugar de un deseo positivo de estar contigo mismo, probablemente es problemática. Si te encuentras volviendo amarrugado, crítico, incapaz de empatizar con otros, eso es una señal de que has ido demasiado lejos. Si has perdido contacto completamente con la realidad compartida, si tus pensamientos se han vuelto tan insular que no pueden ser comunicados o entendidos por otros, es tiempo de reconectar. El balance óptimo probablemente es algún tipo de ritmo entre periodos de soledad y periodos de conexión social. Como respirar, necesitas tanto la inhalación como la exhalación. Retirarte hacia adentro para procesar, integrar, crecer, y luego expandirte hacia afuera para conectar, compartir, contribuir. Este ritmo respira vida en lugar de agotar. Te mantiene enraizado en tu verdad interna mientras permaneces relevante y conectado con el mundo externo. Mirando hacia atrás en mi periodo de soledad intensiva, puedo ver claramente que fue uno de los regalos más grandes que la vida me ha dado, aunque ciertamente no se sintió como un regalo en ese momento. Se sintió como un colapso, como un fracaso,
como un exilio forzado del mundo que conocía. Pero en retrospectiva, fue exactamente lo que necesitaba para romper patrones destructivos que habían estado corriendo mi vida desde las sombras, para desarrollar la fuerza interna que me permitiría navegar desafíos futuros, para descubrir quién era realmente debajo de todas las capas de condicionamiento social. Y lo que descubrí es que la soledad no es el enemigo, la soledad forzada e involuntaria, el aislamiento que viene del rechazo o la exclusión, ese puede ser genuinamente dañino, pero la soledad elegida, abrazada como una herramienta de crecimiento personal, es uno de los regalos más preciosos que puedes darte a ti mismo. Es el gimnasio donde fortaleces los músculos de tu carácter. Es el laboratorio donde experimentas con diferentes versiones de ti mismo. Es el templo donde descubres lo sagrado dentro de ti. Es el dojo donde practicas el arte de simplemente ser. La fortaleza que se desarrolla en la soledad no es el tipo de fortaleza que impresiona a otros. No viene con músculos abultados o trofeos brillantes. No es fotogénica para Instagram. No es algo que puedas mostrar en una fiesta o agregar a tu currículum. Es una fortaleza quieta e interna que solo tú sabes que posees. Pero es el tipo de fortaleza que realmente importa, el tipo que te permite mantener tu centro cuando todo a tu alrededor está cayendo en caos, el tipo que te permite saber quién eres incluso cuando todos los demás tienen opiniones sobre quién debería ser. Esta fortaleza se manifiesta de maneras sutiles. Es la capacidad de sentarte cómodamente en silencio sin necesitar llenar cada segundo con ruido o distracción. Es la capacidad de estar solo sin sentirte solo. Es la capacidad de tomar decisiones basadas en tus propios valores en lugar de las expectativas de otros. Es la capacidad de ser rechazado sin sentir que tu valor fundamental como persona está en cuestión. Es la capacidad de perseguir tus metas sin necesitar animadores constantes. Es la capacidad de ser tu propio mejor amigo, tu propio entrenador, tu propio sistema de apoyo. Las personas que han desarrollado esta fortaleza interna tienen una cualidad inconfundible. Hay una quietud en ellos, un centramiento que puedes sentir incluso sin palabras. No están constantemente buscando validación o atención. No necesitan llenar el silencio con charlas nerviosas. No están tratando de probarse a sí mismos o impresionar a otros. Simplemente son, con una presencia sólida que viene de conocerse profundamente y sentirse cómodos con lo que encuentran allí. Esta cualidad es magnética de una manera diferente al carisma extrovertido que nuestra cultura típicamente celebra. Es un magnetismo silencioso que atrae a personas que buscan profundidad y autenticidad. Miro a mi alrededor ahora y veo tantas personas que están desesperadas por esta fortaleza interna, pero que nunca se darán el espacio de soledad necesario para desarrollarla. Saltan de una relación a otra, aterrorizados de estar solteros por cualquier periodo de tiempo. Llenan cada momento con planes sociales, incapaces de pasar una noche sola sin ansiedad. Scrollean sin fin en redes sociales, buscando la próxima dosis de validación social. Trabajan horas excesivas no por pasión sino para evitar ir a casa a un apartamento vacío. Se automedican con sustancias, compras, sexo casual, cualquier cosa que anestesie temporalmente el miedo a estar solos consigo mismos. Y entiendo completamente porque lo he estado allí. La soledad es aterradora cuando no has hecho las paces con ella. Tu propia mente puede ser un lugar aterrador para habitar cuando no has hecho el trabajo de limpiarla, organizarla, entenderla. Es mucho más fácil mantenerse constantemente distraído, constantemente ocupado, constantemente rodeado de personas, que enfrentar lo que podrías descubrir en el silencio. Pero esta estrategia de evitación tiene un costo enorme. Te mantiene en la superficie de tu propia vida, nunca profundizando realmente, nunca descubriendo verdaderamente quién eres o de qué eres capaz. El mundo necesita más personas que hayan hecho el trabajo interno de la soledad. Necesitamos personas que no sean tan fácilmente manipuladas por presión de grupo, porque tienen una brújula interna fuerte. Necesitamos personas que puedan mantener su centro en medio del caos, porque han practicado mantener su centro en la quietud. Necesitamos personas que puedan pensar original y profundamente, porque han pasado tiempo sin consumir constantemente las ideas de otros. Necesitamos personas que puedan conectarse auténticamente, porque han aprendido a conectarse primero consigo mismas. Si hay un mensaje que quiero que resuene de todo esto, es este: la soledad no es algo que temer, es algo que abrazar, especialmente si aspiras a ser fuerte de las maneras que realmente importan. No la soledad del abandonado o el rechazado, sino la soledad del guerrero que conscientemente se retira para entrenar, la soledad del artista que necesita espacio para crear, la soledad del buscador que está tratando de encontrar verdades más profundas. Esta soledad es un regalo, una herramienta, un maestro que te enseñará lecciones que ninguna cantidad de interacción social puede enseñar.
No estoy sugiriendo que todos necesiten retirarse del mundo durante un año como yo lo hice. Ese fue mi camino, moldeado por mis circunstancias particulares y necesidades. Tu camino será diferente. Pero sí sugiero que la mayoría de las personas se beneficiarían enormemente de cultivar más soledad en sus vidas de lo que actualmente tienen, de crear espacio regular para la reflexión sin las voces de otros llenando tu cabeza, de practicar el arte de estar solo sin sentirse solo, de desarrollar una relación rica y satisfactoria contigo mismo que no depende de factores externos para tu bienestar emocional básico. Empieza pequeño si esto te parece abrumador. 1 hora a la semana donde estás completamente solo, sin tu teléfono, sin pantallas, sin distracciones. Solo tú y tus pensamientos. Siéntate con el malestar que inevitablemente surgirá. No huyas hacia la próxima distracción. Respira a través de él. Ve qué hay del otro lado. Escribe en un diario sobre lo que observas sobre ti mismo. Haz preguntas que nunca te das tiempo para considerar realmente. ¿Qué quiero realmente? ¿Quién soy cuando nadie está mirando? ¿Qué miedos están dirigiendo mis decisiones? ¿Qué me estoy perdiendo al nunca estar quieto? Si encuentras valor en esa hora, expándela. Tal vez un día completo una vez al mes, tal vez un fin de semana retiro una vez al trimestre, tal vez eventualmente un retiro más largo de una semana o más. El punto no es seguir una fórmula específica sino desarrollar una práctica que funcione para ti. Una forma de crear espacio regular para el trabajo interno que la soledad hace posible. Trata esto como tratarías el ejercicio físico. Un entrenamiento necesario para un aspecto diferente pero igualmente importante de tu ser. Y cuando estés en esos momentos de soledad, cuando las cosas se pongan incómodas, cuando tu mente esté gritando por cualquier distracción, recuerda que esto es exactamente el entrenamiento. La incomodidad no es una señal de que estás haciendo algo mal, es una señal de que estás haciendo algo difícil que te está haciendo más fuerte. Cada vez que resistes el impulso de alcanzar tu teléfono, cada vez que te sientas con tus emociones difíciles sin suprimirlas o huir, cada vez que permaneces presente consigo mismo incluso cuando es aburrido o doloroso, estás construyendo esa fortaleza interna que te servirá en cada aspecto de tu vida. La soledad te revelará cosas sobre ti mismo que preferirías no saber. Te mostrará patrones autodestructivos que has estado corriendo durante años. Te confrontará con miedos que has estado evitando. Te obligará a reconocer las formas en que has estado viviendo inauténticamente, traicionando tus propios valores, complaciendo a otros a tu propia costa. Esto no será placentero. Habrá momentos en los que querrás huir, momentos en los que cuestionarás por qué te estás poniendo a través de esto. Pero en el otro lado de esta incomodidad está una claridad y fortaleza que no puede ser obtenida de ninguna otra manera. También descubrirás cosas hermosas sobre ti mismo, talentos y capacidades que nunca exploraste porque estabas demasiado ocupado viviendo la vida de otra persona, pasiones que suprimiste porque no encajaban con la imagen que estabas tratando de proyectar, profundidades de fuerza y resiliencia que nunca supiste que poseías porque nunca fueron probadas adecuadamente, una capacidad de alegría y contentamiento que no depende de circunstancias externas. La soledad te dará acceso a todas estas partes ocultas de ti mismo. Algunas de las personas más fuertes que he conocido, los que tienen esa cualidad de presencia centrada y poder tranquilo que es tan rara en nuestro mundo frenético, todas han pasado tiempo significativo en soledad, no necesariamente soledad física total como la mía, pero han cultivado la capacidad de retirarse hacia adentro, de conectarse regularmente consigo mismos de maneras profundas, de mantener un espacio sagrado de quietud en medio de sus vidas ocupadas. Esta práctica es lo que les permite permanecer centrados cuando otros están perdiendo su equilibrio, tomar decisiones sabias cuando otros están reaccionando impulsivamente, mantener su integridad cuando otros están comprometiendo la suya. Y no es que estas personas sean perfectas o que tengan todo resuelto. Todavía luchan, todavía cometen errores, todavía experimentan duda y miedo. La diferencia es que tienen una relación diferente con estas experiencias, no son arrasadas por cada ola emocional, tienen un ancla interna, una base sólida que se construyó en la soledad, y que permanece constante incluso cuando todo a su alrededor está cambiando. Esta estabilidad interna es lo que les permite navegar desafíos que aplastarían a otros. Pienso en la soledad, ahora no como un período que dejé atrás, sino como un compañero constante en mi vida. Ya no estoy en soledad intensiva continua, pero mantengo una relación regular con la soledad. Tomo retiros regulares donde me desconecto del mundo y me reconecto conmigo mismo. Protejo tiempo cada día para estar solo sin distracciones. Trato estos momentos como sagrados, como no negociables, porque sé por experiencia directa cuán rápidamente puedo perder mi centro si no mantengo esta práctica. Y he notado que cuando mantengo esta relación regular con la soledad, todo en mi vida funciona mejor.
Mis relaciones son más profundas porque no estoy trayendo vacío y necesidad desesperada a ellas. Mi trabajo es más creativo y efectivo porque tengo espacio para que las ideas incuben y se desarrollen. Mi salud mental es más estable porque regularmente proceso emociones y experiencias en lugar de dejarlas acumularse hasta que explotan. Mi sentido de dirección es más claro porque regularmente me registro conmigo mismo sobre si estoy en el camino correcto o si necesito hacer ajustes. La soledad se ha convertido en mi prueba de fuego personal. Cuando me enfrento a una decisión difícil, me retiro a la soledad con ella, me siento con la decisión en silencio, sin todas las voces externas que me dicen qué debería hacer. Escucho mi voz interior, mi intuición, mi brújula interna, y generalmente, si le doy suficiente espacio y tiempo en la soledad, la respuesta correcta emerge con claridad. Puede no ser la respuesta fácil, o la que hará felices a todos los demás, pero es la respuesta verdadera, la que se alinea con mis valores y mi visión para mi vida. He aprendido a confiar en esta voz interior de una manera que nunca había podido antes de mi periodo de soledad intensiva. Antes, la voz interior era apenas audible bajo el ruido de todas las opiniones externas, todas las expectativas, todos los deberías, que había internalizado. Ahora, aunque todavía escucho y considero perspectivas externas, la voz interior es la que tiene voto final. Esta es mi vida, y soy yo quien tiene que vivir con las consecuencias de mis decisiones. Entonces es mi voz la que debe dirigir el barco. Esta confianza en uno mismo, esta capacidad de ser tu propia autoridad en lugar de constantemente buscar validación y dirección de fuentes externas, es quizás el regalo más valioso de la soledad. No significa que te vuelvas cerrado a feedback o consejo, sino que tienes un filtro fuerte para evaluar qué consejo resuena con tu verdad interna, y qué es simplemente alguien más proyectando sus propios miedos o deseos en tu situación. Significa que puedes decir no sin culpa excesiva cuando algo no se alinea con tus valores, incluso si significa decepcionar a alguien cuya opinión valoras. Para aquellos que están leyendo esto y sintiendo un tirón hacia explorar su propia soledad pero también sintiendo resistencia y miedo, quiero decir esto. Tu miedo es válido y completamente comprensible. La soledad es intimidante especialmente si nunca la has experimentado realmente. Tu mente te dirá 1.000.000 de razones por las cuales este no es el momento correcto, por qué tienes demasiadas responsabilidades, por qué no puedes darte ese lujo, y algunas de esas razones serán legítimas. Pero sospecho que la mayoría son racionalizaciones que tu ego está construyendo para protegerte del trabajo difícil de mirarte realmente a ti mismo. No tienes que hacer un retiro de 1 año como yo, no tienes que abandonar tu vida. Pero te animo a preguntarte honestamente, ¿cuándo fue la última vez que realmente estuviste solo contigo mismo? No solo físicamente solo, sino solo sin distracciones, sin pantallas, sin ruido que llene el silencio. Si la respuesta es que no puedes recordar, o si la idea de estar solo de esa manera te provoca ansiedad significativa, eso es exactamente una señal de que podría ser beneficioso para ti explorar la soledad de manera más deliberada. Empieza donde estés. Si 1 hora te parece imposible, empieza con 15 minutos. Si un día te parece abrumador, empieza con una mañana. El punto es empezar, dar ese primer paso hacia desarrollar una relación diferente con la soledad y contigo mismo, y sé gentil contigo mismo en el proceso. Este es trabajo difícil. Vas a encontrar cosas incómodas, vas a querer rendirte. Eso es normal y está bien, el crecimiento no es lineal, y no hay una forma perfecta de hacerlo. Lo que puedo prometerte basado en mi experiencia y la de otros que han emprendido este viaje, es que si te comprometes con este trabajo, si creas espacio regular para la soledad y la reflexión profunda, tu vida cambiará de maneras que no puedes predecir completamente, pero que generalmente son profundamente positivas. Te conocerás mejor. Tomarás mejores decisiones. Desarrollarás fortaleza interna que te servirá en cada desafío que enfrentes. Construirás relaciones más auténticas. Vivirás con más integridad y alineación con tus valores. Te sentirás más completo, menos fragmentado, más en casa en tu propia piel, y paradójicamente, al volvernos más cómodos con la soledad, nos volvemos mejores en conexión. Cuando no necesitamos desesperadamente a otros para validarnos o completarnos, podemos relacionarnos con ellos desde un lugar de plenitud. Podemos amar sin apego desesperado. Podemos dar sin mantener registro. Podemos ser vulnerables sin miedo paralizante al rechazo, porque sabemos en lo profundo de nuestros huesos que estamos bien por nuestra cuenta. La conexión se convierte en un regalo que elegimos en lugar de una necesidad que perseguimos desesperadamente. Miro hacia atrás en la persona que era antes de mi periodo de soledad intensiva y apenas la reconozco. Era tan reactivo, tan dependiente de validación externa, tan desconectado de mi verdadero yo. Vivía en la superficie de mi propia vida, persiguiendo lo que pensaba que se suponía que debía perseguir, representando roles que pensaba que se suponía que debía representar, sin realmente cuestionar ninguno de ello. No era infeliz exactamente, pero tampoco estaba realmente vivo. Era como estar en piloto automático,
pasando por movimientos pero sin realmente habitar plenamente mi experiencia. La soledad me despertó de ese estado de sueño. Me obligó a tomar propiedad de mi vida de una manera que nunca había hecho antes. Me mostró que tenía mucho más control sobre mi experiencia de lo que había creído, pero que ejercer ese control requería trabajo interno difícil que la mayoría de las personas evita. Me enseñó que la fortaleza real no es sobre dominar el mundo externo sino sobre dominar tu mundo interno, y me dio herramientas y prácticas que continuarán sirviéndome por el resto de mi vida. Si tuviera que resumir la lección más importante de mi tiempo en soledad, sería esta: tú eres suficiente. No cuando logres esta meta o cuando consigas esa relación, o cuando finalmente arregles este defecto. Ahora mismo, tal como eres, eres suficiente. Esto no significa que no debas crecer o mejorar, pero significa que tu valor fundamental como ser humano no está en cuestión y nunca lo estuvo. No necesitas la aprobación de nadie más, la validación de nadie más, la validación de nadie más, para ser completo. Esta realización es increíblemente liberadora pero también aterradora porque significa que eres completamente responsable de tu propia vida. No puedes culpar a otros si no eres feliz. No puedes esperar a que alguien más venga a rescatarte o completarte. Tienes que hacer el trabajo, tomar las decisiones, crear la vida que quieres vivir. Y esto es mucho más fácil de hacer cuando has pasado tiempo en soledad, construyendo los músculos internos de autodisciplina, autoconocimiento y autoconfianza que hacen posible este tipo de vida autodeterminada. La soledad como entrenamiento para los fuertes no es para todos, al menos no en la forma intensiva en que yo la experimenté, pero creo que todos los que aspiran a vivir con más autenticidad, más propósito, más fortaleza interna, se beneficiarían de cultivar más soledad en sus vidas, de crear espacios regulares para desconectarse del ruido externo y conectarse con su sabiduría interna, de desarrollar una relación rica contigo mismo que te sostenga cuando las fuentes externas de validación y apoyo fallan, como inevitablemente lo harán en varios puntos de tu vida. El mundo te dirá que necesitas estar constantemente conectado, constantemente productivo, constantemente en movimiento. Te dirá que estar solo es triste, que el silencio es incómodo, que la reflexión es autoindulgente. No escuches al mundo en esto. El mundo está generalmente equivocado sobre las cosas más importantes. Las personas más sabias, más fuertes, más completas que la humanidad ha producido, han sido todas personas que valoraban y practicaban la soledad regular. Desde los antiguos filósofos, hasta los místicos religiosos, hasta los pensadores y artistas modernos, aquellos que han contribuido más profundamente a nuestra comprensión de la condición humana han sido aquellos que no tenían miedo de pasar tiempo significativo solos consigo mismos. Así que si sientes el llamado hacia la soledad, si algo en ti está anhelando espacio y silencio y tiempo para simplemente ser, honra ese llamado. No tiene que ser dramático o extremo. No tienes que anunciarlo al mundo o hacer una declaración sobre ello. Simplemente empieza a crear más espacio en tu vida para estar contigo mismo. Protege ese tiempo tan ferozmente como protegerías tiempo con la persona más importante en tu vida, porque esa persona eres tú. Y desarrollar esa relación es el trabajo más importante que puedes hacer. La soledad te espera no como un enemigo, sino como un maestro, un entrenador, un espacio sagrado donde puedes convertirte en quien realmente estás destinado a ser. No será fácil. Habrá días en los que cuestionarás por qué estás haciendo esto, días en los que querrás rendirte y volver a las distracciones familiares. Pero si persistes, si continúas apareciendo para el entrenamiento incluso cuando es duro, descubrirás fuentes de fortaleza, sabiduría y paz que ni siquiera sabías que estaban disponibles para ti. Y eventualmente, si haces este trabajo con diligencia y honestidad, llegarás a un lugar donde la soledad ya no es algo que temes o evitas, sino algo que buscas activamente, un refugio al que regresas regularmente para recargar, reconectar, y recordar quién eres realmente debajo de todos los roles y máscaras que el mundo requiere que uses. Llegarás a amar tu propia compañía de la manera que amas la compañía de tu mejor amigo. Y desde ese lugar de plenitud interna, todo en tu vida externo se volverá más rico, más significativo, más auténtico. Este es el regalo que la soledad ofrece a aquellos lo suficientemente valientes para recibirlo. No es solo ausencia de otros, no es solo silencio y quietud, es presencia contigo mismo, es el descubrimiento de tu verdadera naturaleza, es el desarrollo de fortaleza interna que te llevará a través de cualquier tormenta que la vida te lance. Es el entrenamiento más difícil y más valioso que emprenderás, y los frutos de este entrenamiento te servirán cada día por el resto de tu vida. Entonces te dejo con esta invitación. Date el regalo de la soledad, no como castigo, no como exilio, sino como el entrenamiento sagrado que es. Encuentra tu propia manera de practicarlo, tu propio ritmo que funcione con tu vida, pero hazlo, porque en el otro lado de la incomodidad inicial está una versión de ti que es más fuerte, más sabia, más completa de lo que actualmente puedes imaginar. Esa versión está esperando en el silencio, lista para emerger, cuando finalmente crees el espacio para que lo haga.
Y el mundo necesita esa versión de ti, la versión que solo pueden hacer en el crisol de la soledad elegida y abrazada.